Bueno, gracias por estar hoy acá. Sé que es temprano, así que vamos a intentar que no sea muy aburrido. Somos poquitos por ahora, así que las preguntas que tengan, levanten la mano. Si no se entiende algo o si necesitan hacerlo en otro idioma, también bienvenido. Después vamos a hacer ahora una charla de fundamentos. Vamos a hablar de las bases, los principios y la importancia de por qué hay que pensar en estrategias de tokens para pensar en productos y economías digitales sostenibles sobre todo. Y luego del break vamos a tener un espacio de práctica. Así que lo que vamos a aprender ahora lo vamos a poder después poner a manos a la obra para ver cuánto aprendieron, qué se llevaron pensando y qué después de todo esto van a poder empezar a probar si es que tienen emprendimientos propios o si están pensando en algún proyecto. Primero quería, además de la presentación, soy Business Development Lead en Think and Dev, un software factory y venture studio de proyectos Web3. Y este tipo de conocimientos son más que importantes para poder entender qué valor y qué cosas hay detrás realmente de los proyectos o de los protocolos que nosotros utilizamos en Web3. Ya sea si somos usuarios o si queremos desarrollarlos. Porque vamos a ir viendo que muchas de las cosas que hoy en día tal vez por ser tan incipientes y estamos utilizando, no están tan bien pensadas. Y ahí es donde tenemos algunas fallas o problemas que hacen que el usuario no se vea atraído o nos abandone rápidamente. Soy estudiante, porque nunca se para de aprender, de Token Engineering Academy y desde mi rol de estudiante voy a explicar todo lo que he aprendido y lo que puedo compartir de mi conocimiento hacia estudiantes. Si hoy no son estudiantes todavía, seguramente después de esta charla tengan ganas de empezar a estudiar, así que mi charla es de estudiantes a estudiantes. Y lo que vamos a empezar a charlar hoy entonces es un poco qué significa, para empezar, la ingeniería de tokens. Es una disciplina emergente. Tal vez el nombre de ingeniería puede sonar demasiado ambicioso, pero la realidad es que se utiliza un proceso para pensar estrategias, desarrollarlas, testearlas, validarlas, verificarlas, que es parte del proceso científico que se utiliza normalmente en el desarrollo de cualquier, ya sea, en mi caso que vengo del lado de la química, producto, proceso productivo, electrónica, todo tiene una lógica, un sistema y pasos que se tienen que seguir para que garanticemos la robustez de los resultados. Entonces, el nombre de ingeniería viene un poco relacionado a esto, a qué cosas tenemos que aprender y hacer para poder hacer al final una entrega de valor que realmente sea valiosa. Y la ingeniería de tokens, como dice ahí, es una disciplina que no es solamente, muchas veces nosotros escuchamos solamente hablar de tokenomics o economía de tokens. Nos enfocamos solamente en la parte económica de una, digamos, de una generación de tokens. Tokens o lo que pueden ser tanto fungibles o no fungibles, después vamos a ver un poco más en detalle. Pero la realidad es que no es solamente la parte económica. Si vemos solo ese pedacito, y por ahí es lo que está más en la parte roja de esa gráfica, estamos solamente enfocándonos en una pequeña porción de todo lo que significa pensar en una estrategia. ¿Por qué digo esto? Porque no es solamente economía, sino que también estamos hablando de interacción con humanos. Y eso lo que implica es que no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos incentivos, no a todos nos interesan las mismas cosas. Es muy importante entender la psicología, entender cómo la gente toma decisiones, por eso está muy relacionado con teoría de juegos o game theory, pero también se empieza a combinar con otros conocimientos, como inteligencia artificial, cómo poder automatizar determinadas parámetros o tomas de decisiones, y inteligencia artificial, blockchain, conducta humana, nos lleva también a pensar en temas legales, temas éticos. Entonces, el ingeniero de tokens no es que se vuelva experto en todas estas áreas, en realidad vamos a hablar de un equipo multidisciplinario donde todos estos conocimientos necesitan entrar en un mismo equipo de trabajo y pensar esas estrategias de esa manera. Si solo nos enfocamos en lo económico, probablemente tengamos problemas, como vamos a ver después, en no ver la película completa. El objetivo principal del ingeniero de tokens es
crear sistemas de incentivos que sean eficientes, que sean confiables, que sean sostenibles y que sean robustos, para garantizar así las economías digitales descentralizadas que queremos implementar con tanta ansiedad. Un sistema de tokens descentralizados, y lo que un ingeniero de tokens termina haciendo realmente es fomentar justamente el uso de estos incentivos y que ese proyecto que estamos pensando sea un círculo virtuoso, que no pare de girar, que no sea algo que solamente recibe una inyección de capital al inicio y después no puede seguir avanzando. Como cualquier negocio o emprendimiento, tenemos que asegurar que haya un flujo de capital, que haya una cantidad de dinero entrando y saliendo para que todos estén interesados y vean el valor de ser parte de eso. Pero también que sea, que haya equidad, que todos puedan acceder y capturar valor de ese proyecto. Token Engineering Academy, como les decía, es una academia que es global, está abierta a cualquiera de nosotros a sumarse, es gratuita, todos podemos ser parte. Hay distintas etapas o tiempos en el año donde se hacen distintas actividades, como ahora les voy a mostrar, pero básicamente uno puede formarse como ingeniero de tokens siguiendo distintos módulos, que ahora los voy a contar un poquito, en profundidad. Pero también hay, por ejemplo, hace poco terminó una etapa de estudio profundo, donde hubo distintos tracks muy especializados que llevaban todavía más a fondo de los fundamentales que uno podía tomar al inicio de esta academia. No solo es una academia, también es una comunidad, y eso es el valor tan grande, porque mucha de esta información es muy técnica o muy difícil a veces de entender para los que recién empiezan, y en inglés. Entonces, la comunidad, que se maneja básicamente en Discord, permite armar grupos de estudio en casi todas las lenguas del mundo. Creo que hay más de 20 grupos en distintos lenguajes, idiomas, no lenguajes de programación, donde cada uno se puede anotar y de esa manera compartir conocimiento, hacer preguntas y aprender juntos. Nada mejor que la experiencia de aprender acompañado para ir mucho más rápido. ¿Y por qué empezar por fundamentos? Básicamente porque no sabemos lo que no sabemos. Y ahí es donde nos empezamos a volver locos. Cuando uno habla de tokens y habla de estrategias y habla de generar tokens, quemar tokens, repartirlos, cuál es la forma de distribuir, ahí es donde, como dice ahí el meme, nos volvemos locos. O sea, no sabemos qué hacer y muchas veces ahí es donde fracasan los proyectos. Entonces, estar acompañados de una comunidad que nos ayude a hacer estas preguntas cuando las cosas todavía se están creando y desarrollando es una de las mejores maneras de empezar. La parte de fundamentos, ahí hay un código QR, igual al final de la presentación lo van a poder escanear para que lo lleve ahí directamente si tienen ganas de anotarse y empezar a estudiar. Está dividido en 5 módulos. El primer módulo justamente habla de fundamentos. Fundamentos respecto a aprender las formas de llamarle a las cosas correctamente, a cómo son los sistemas circulares o economías circulares dentro de Web3, y ahora lo vamos a ver un poquito, cómo compara eso con lo que es lo tradicional y dónde ahí podemos generar valor. Pero también después tenemos otros módulos donde empezamos a entrar como en este proceso de ingeniería de desarrollo, en este caso de estrategias de tokens. ¿Por qué proceso? Porque en el módulo 2, la primera parte es lo que se llama Discovery, es entender cómo funcionan las cosas, entender sobre el problema que queremos resolver, saber qué es lo que el usuario, lo que los actores, que no son los usuarios, y ahora lo vamos a ver un ratito, necesitan para poder pensar en ellos y crear esas soluciones que estamos buscando. En el módulo 3 sí se centra mucho más a fondo en lo que es la fase de diseño, y hoy vamos a hacer eso. El workshop del segundo bloque va a ser un pequeño diseño de tokens para que todos practiquemos, donde ahí también hacemos uso, por ejemplo, y yo no soy programadora y lo pude hacer, así que no es impedimento, de poder jugar con simulación de creación de tokens en Python, un lenguaje de programación simple para los que recién empiezan. Ese módulo lo amé, es impresionante. El módulo 4 ya habla de cómo es una fase de deploy o de despliegue de nuestro proyecto, y ahí justamente es qué medidas y qué cosas debo considerar antes
de lanzar tokens. Muchas veces nosotros vemos el famoso testeo en producción o lanzamiento y veo qué pasa, y ahí es donde a veces hay muchos problemas. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, nadie se sube a un avión sin que ese avión sea verificado, que todo esté chequeado y que se sepa que ese vuelo va a ser seguro. En este caso es lo mismo, qué cosas podemos hacer preventivamente y qué podemos testear antes de lanzar un proyecto. Y de esa manera ganarnos la confianza de nuestros usuarios, pero sobre todo nosotros crecer como proyecto a futuro. Y el último módulo es súper importante, la mayoría son muchas lecturas, pero valen la pena cada una de ellas, que habla de cómo podemos pensar en incentivos o desarrollo de estas economías de tokens para gobernanza. La gobernanza no es solamente juntar gente a tomar decisiones, es incentivar a tomar las decisiones correctas y penalizar las que no lo sean. ¿Para qué? Para que el objetivo y el propósito de esa gobernanza realmente sean las que nosotros estamos buscando. Entonces, estos 5 módulos, que son de los que tomé en el 2022 y los que me llevaron hasta acá, son los primeros pasos que dar para poder empezar a formarse como ingeniero de tokens. Hoy la academia tiene más de 50.000, digamos, participantes, estudiantes en redes, con una comunidad muy activa de 20.000 estudiantes y certificados hasta la fecha, más o menos, porque alguno más habrá certificado últimamente, 4.600 estudiantes en todo el mundo. Y aunque la gran mayoría entra en ingeniería de tokens con un foco, un background de economía, hay otras disciplinas que también están siendo parte, y la realidad es que hay más que no están acá porque los porcentajes son más chicos, pero debería empezar a ver como lo que es legales, la parte de ética y humana, digamos, social, entender a las personas, marketing, en fin, hay, bueno, inteligencia artificial, ahí es data science, pero, digamos, la parte de inteligencia artificial todavía hay mucha oportunidad. Entonces, la realidad es que cualquiera se puede sumar a estudiar, no es que solamente son financistas, economistas, porque de vuelta, no es una disciplina únicamente pensada en economía, es algo multidisciplinario. Y esto es lo lindo, que hay grupos de estudio en todo el mundo. O sea, es como juntarte con amigos a estudiar de un tema y se arman llamadas, se planifican estas reuniones con horarios de cualquier parte del mundo y se hablan de cosas muy interesantes. Algunas muy nerds, pero básicamente lo bueno es que todos están dispuestos a ayudar y explicar. Al final de los cursos, lo que uno puede hacer es certificarse, es un examen, no es fácil, pero eso te genera un NFT, un token no fungible, que te permite guardarlo por siempre en tu cuenta, en tu billetera y demostrar tus conocimientos para el resto o sea, como si fuera un diploma para el resto de la comunidad. Y lo que le decía, esta temporada fue súper interesante porque tuvimos personas especialistas en muchos temas más a fondo de lo que son los cursos de fundamentos, donde hubo tracks con distintas temáticas. Uno de los tracks, que es más o menos lo que vamos a ver hoy en nuestra charla, es cuál es el modelo de trabajo o el framework de trabajo a la hora de diseñar tokens desde cero. Eso fue el track número 1 de la escritora y economista Shervin Boschmir, súper recomendado, después les voy a dejar los links, hay libros que se pueden descargar de ella para leer, muy buenos. También todo lo que tiene que ver con creación de valor, cómo a partir de un token genero valor, porque de vuelta, un token porque sí no tiene sentido, tiene que haber un valor, un propósito detrás. Trent McConaughey es uno de los mayores contribuyentes y parte, digamos, de que Token Engineering Academy exista, y es el founder de Ocean Protocol, que es un protocolo de data descentralizada, y todo su sistema y estrategia de tokens fue desarrollado con muchas de las herramientas que vamos a utilizar. De hecho, él creó una de las herramientas de simulación, y es un genio, así que también ahí les recomiendo que lean información sobre Trent. Después hay tracks específicos de cómo diseñar o cómo se diseñan sistemas de liquidez concentrada, tema de votación en gobernanza basada en la reputación. Mucha gente a veces solo por tener un token vota en gobernanzas sin ser personas calificadas, sin tener los conocimientos adecuados.
cómo podemos balancear y entender si el voto de una persona, no porque tenga más tokens puede tener más peso de voto, sino porque su reputación sea la que diga que tiene el conocimiento necesario para votar y tomar una decisión dada. Ese track generó un sistema de votación que se usó para las 4 charlas o tracks que están debajo, para votar la comunidad cuál era el associate o la persona, en este caso, que vino a la academia a presentar su tema. Estas últimas 4 charlas fueron presentaciones específicas, no como parte de la academia, y la comunidad votó usando el sistema desarrollado por la misma comunidad en el track número 4. Y el ganador fue el track número 8, que es los fundamentales de captura de valor. Súper recomendado. Todo esto está subido, lo pueden ver, aunque ya pasó, quedó grabado, pero vale la pena porque realmente acá es donde empezamos a entender realmente cómo funcionan las cosas por detrás. La academia tiene una red de apoyo, de soporte, de partners muy grandes, no solo de blockchains diferentes, sino también de distintos protocolos. Y muchas de las personas que estudian o que vienen a hablar dentro de la academia en las charlas semanales vienen también de estos protocolos y explican lo que hay en la cocina, lo que pasa detrás de escena. Así que también eso es muy valioso porque muchas veces es poco accesible llegar a entender cómo las cosas funcionan realmente. Bien. Vamos a empezar entonces a hablar de qué significa estrategia de tokens. Hasta acá quería contarles de dónde, cuáles son mis credenciales y de dónde yo vengo a hablar como estudiante para ustedes. Y que ustedes pueden estar acá parados explicando pronto si siguen ese camino. Voy a empezar al revés, voy a empezar como ingeniería inversa, ¿no? Lo normal para diseñar una estrategia de tokens sería empezar a pensar en cuál es el propósito, cuál es el problema que yo quiero resolver y qué valor voy a capturar de esa solución, qué es lo que voy a generar que otros van a apreciar para después distribuirlo entre las personas que usen o que quieran ser parte de ese proyecto. Para eso necesito entender el espacio de acción, el entorno, el contexto, quiénes son las personas, usuarias o actores, que le llamamos, que son no los usuarios del proyecto, sino personas que por ahí ven un valor en los tokens o ven valor especulativo o quieren conectar desde otro lado, pero no usan la herramienta que yo creé. Esos son los actores externos. Y los incentivos no van a ser los mismos incentivos para el usuario, probablemente, que para el inversor, para la persona que viene especulativamente a comprar un token, pero no usa la herramienta. Yo tengo que poder dejar felices a todos y que ninguno se espante o me suelte la mano, porque ahí es donde empiezan a fracasar los proyectos. Para eso, o mejor dicho, de eso va a depender la utilidad del token. ¿Cómo tiene que ser ese token para hacer felices a esos usuarios o a ese entorno en el que voy a estar participando con los incentivos que voy a diseñar, de manera de que el propósito del proyecto se cumpla? Entonces, vamos a empezar al revés, vamos a empezar a hablar y preguntar de arriba hacia abajo, pero la realidad es que cuando uno piensa en diseñar, piensa de abajo hacia arriba. Entonces vamos a desarmar un poco la estructura de más fácil a más difícil. ¿Qué es un token o qué función cumplen los tokens? Acá hay algunos de ejemplo, no quiere decir que sean los mejores, los más valiosos. ¿Alguno se anima a tirar una función que cumple alguno de estos tokens? Utilidad, bien. Gobernanza. ¿Qué más? Bueno, si no escuché algo, griten más fuerte. Incentivos, bien. Tenemos tokens como Bitcoin o Ethereum, que son tokens nativos de redes que permiten pagar fees o pagar comisiones para poder pagar nuestras transacciones. Tenemos tokens que están relacionados a un valor de una moneda fiat, como el DAI, que es un valor, una moneda estable. Tenemos, como decían, un token de utilidad que me dan acceso a ciertas cosas exclusivamente si yo tengo ese token, como por ejemplo también es votar en una gobernanza. En un sistema de tokens, justamente, los tokens sirven como un medio de intercambio. A mí me sirve poder pasarle un token a otra persona para poder acceder a cierto beneficio o para comprar o tener una utilidad de algún proyecto. También es una unidad de cuenta, eso reserva valor, que es lo que sigue más abajo, y permite que yo pueda, digamos, en el caso de finanzas, hasta invertir o tener algún tipo de
beneficio posterior gracias a tener ese token. Pero al fin y al cabo los tokens dan una utilidad. Si no tiene utilidad, el token no tiene que existir. Y esa es la primer gran luz roja o red flag que tenemos que tener. Muchas veces la gente me pregunta y viene y me hace consultas sobre proyectos y me dice, Nati, quiero lanzar un token, ¿para qué? ¿Necesitas? ¿No hace falta? O sea, ¿no te sirven los que existen? ¿Por qué? ¿Qué utilidad va a tener? Si no hay utilidad, no hay token. Y si ven tokens que no tienen una utilidad detrás, váyanse de ahí. Ahora bien, pasamos a la pregunta o al nivel que estaba en la ingeniería inversa en el medio. ¿Qué se imaginan o qué entienden ustedes que es un espacio de acción e incentivos? Un poco medio me adelanté, pero ¿qué piensan que es? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, vamos a avanzar. Si están dormidos, no se preocupen. En el caso del espacio, del contexto, lo que nosotros hablamos es que nuestro espacio se va a basar básicamente en transacciones digitales, ¿sí? O sea, nuestro entorno, la blockchain, lo que nos permite es poder enviar y recibir de manera trazable información, que pueden ser transacciones financieras, pero también son datos de manera digital. Y dentro de esa blockchain y dentro de esos contratos inteligentes que forman parte de un proyecto en Web3, quedan embebidas, quedan incluidas las reglas y también la cultura del proyecto. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a decir que esto es correcto que pase y esto no corresponde que pase, y eso queda grabado por siempre dentro de ese smart contract. Entonces, tengo que entender muy bien cuál es ese contexto y tengo que poder pensar muy bien en las variables que forman parte para que a la hora de que yo diseñe ese entorno, ese smart contract que va a regular cómo funciona mi proyecto, realmente considere todas las cosas que pueden llegar a pasar. Si, por ejemplo, han pasado en algunos proyectos donde no han pensado en que hay una posibilidad de que una gran mayoría de usuarios o un usuario con muchos tokens quiera retirar sus fondos rápidamente, como hacer un exit de una inversión, eso automáticamente seca o drena al proyecto y eso rompe la dinámica de cómo, digamos, esos incentivos o todas esas cosas que pasaban por detrás funcionen. Ha pasado grandes proyectos que eran muy buenos en su propósito, pero muy mal diseñados, donde ese tipo de cosas que nadie pensó que había una puerta que no debería abrirse en algún momento, se abrió, los fondos se fueron y el proyecto murió. Entonces hay que entender muy bien eso, porque justamente eso es lo que nos ayuda a alinear los intereses entre las diferentes personas. Los usuarios tienen como interés principal usar la herramienta, que les funcione, que cumpla sus objetivos y que les dé beneficios para no irse a la competencia, porque de vuelta, no estamos solos en este mundo. Hay otros proyectos que pueden empezar a ofrecer cosas mejores. Entonces, si nosotros no diseñamos algo que también sea mejorable en el tiempo, algún día vamos a dejar de ser sexys para nuestros usuarios. Y ahí es donde perdemos el interés. Por eso los incentivos son tan importantes. Pero también tenemos, por el otro lado, al inversor, al que quiere especular, que no va a usar la herramienta y que también le tiene que ser valioso lo que está implementando. Entonces, nuestros incentivos tienen que enamorar a todos ellos de igual forma, idealmente, para que nadie nos quiera dejar y irse por la competencia o tener intenciones de destruirnos. Tenemos que tener medidas preventivas ante ataques o formas de querer destruirnos, porque también hay gente que se dedica a eso. Así que eso es parte del diseño. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, el objetivo es maximizar la libertad y prevenir condiciones peligrosas o inseguras. La forma de pensar el entorno y cómo diseñar el proyecto, en el caso de Bitcoin, estuvo con ese objetivo principal. Eso no podía fallar bajo ningún concepto. Todas las reglas para que eso no suceda quedan embebidas de alguna manera en la programación del smart contract. Y por último vamos a lo que en realidad es la primera parte, que es qué se entiende por propósito, qué se entiende por captura de valor o value capture. Pensemos en el caso de Bitcoin y Ethereum, que por ahí es lo más simple para los que tal vez no están tan familiarizados con otros proyectos. ¿Cómo piensan o cómo entienden ustedes que los holders o tenedores de tokens ven el valor de la red y capturan ese valor? ¿Alguna idea?
Esa es una posibilidad, sí. O sea, la demanda implica una intención de querer acumular esos tokens por el valor que ven detrás. Y eso también está relacionado con que si yo tengo el token, de alguna manera recibo los beneficios o las ganancias que ese token está generando. Sí. Coordinación, bien. Básicamente ahí, como decían primero, o sea, el que yo vea valor en mi proyecto, el que yo pueda pensar que mi proyecto sea algo súper necesario para mis usuarios, hace que tener el token les participe valor, les comparta, ya sea ganancias, utilidades o el beneficio que está detrás, entre los tenedores, entre los holders. ¿Y por qué yo voy a querer compartir y entregar valor, pero también sostener o tener mis tokens? Básicamente porque eso me da derechos exclusivos a ciertas cosas. Puede ser una ganancia de dinero, pero puede ser acceso exclusivo a, no sé, en el caso, por ejemplo, de algunos tokens que son de tickets de eventos, ir a determinados recitales o cualquier actividad que sea exclusiva solamente para los que tienen esos tokens. Entonces, a mí eso me da digamos, una necesidad particular de tener ese token para no perderme de esas actividades especiales. Para la toma de decisión, coordinación, como decían, o sea, si yo puedo acumular de esos tokens, eso me va a abrir las puertas a determinados beneficios que otros no tienen. Básicamente, eso tiene que ver con captura de valor, con lo que tiene que ver del propósito es justamente, si yo no tengo claro el propósito, el por qué, en el gráfico de Simon Sinek del círculo dorado, siempre es como un blanco de dardos, el medio es el por qué, después viene el cómo y el qué. Si yo no tengo claro el por qué, cuál es ese target al que yo le tengo que pegar, que es qué voy a resolver, todo lo demás, el cómo lo voy a hacer y el qué voy a hacer, no tienen sentido. Entonces, el propósito, que es ese punto del medio, ese por qué, es lo que va a terminar de cerrar o de ayudar a diseñar cuál es la utilidad del token, cómo tiene que ser la estrategia de incentivos que voy a estar creando y también es lo que me va a dar legitimidad. ¿Por qué? Porque si ese token y esa estrategia no están bien diseñadas, probablemente no sea confiable lo que hagamos después. Y eso se termina viendo muchas veces en precios o en números, pero para un proyecto es en el abandono de los usuarios del uso de nuestra herramienta. Entonces, no nos olvidemos esto, que es ser un ingeniero de tokens, trabaja sobre estas tres grandes áreas y las combina, no están separadas, pero es entender cuál es el propósito, qué necesidad tiene el usuario, cómo lo vamos a resolver y cómo vamos a capturar el valor, qué le voy a dar a esa persona para que realmente haga lo correcto, tenga un incentivo positivo. O multas, qué voy a hacer para que no haga las cosas incorrectas. ¿Cuál es el entorno, el contexto? ¿Qué cosas son las que pueden alterar y qué variables pueden afectar mi diseño? ¿Y qué incentivos tengo que pensar para cada uno de esos casos? ¿Y cómo va a ser entonces ese token? ¿Qué utilidades va a dar para que todo esto cierre y funcione? Ahora, ya entendimos un poco qué es ser un ingeniero de tokens, qué cosas debe pensar, cuál es como la macro de todo eso, en qué se enfoca. Pero podríamos pensar en construir sistemas de incentivos sostenibles. O sea, es muy fácil pensar en lo que vimos hasta ahora de qué cosas tienen que pasar como en una foto estática. Pero esto tiene que ser sostenible en el tiempo. Yo no puedo diseñar para los próximos 3 meses. Tengo que pensar, sobre todo en un smart contract, que una vez que impacta o queda en una blockchain ejecutándose ya no se puede cambiar, o idealmente no se puede cambiar. ¿Cómo voy a hacer que eso que lancé perdure en el tiempo y no vengan variables nuevas que afecten lo que yo ya había creado? Eso es un trabajo difícil porque hay que pensar, como dicen a veces en inglés, los what if, ¿qué pasaría si? Hay que pensar en muchos escenarios posibles para pensar cuál es la estructura o estrategia ideal que haga que ninguna de las cosas malas me pueda llegar a pasar. Pero se puede. Y se puede haciendo el caminito que hablábamos de cómo trabaja un ingeniero, por eso lo de ingeniero, de tokens. Vamos a empezar con un caso fácil de entender, que resume un poco cuál es la estrategia de emisión de dinero o
de tokenización y repartición de beneficios o de utilidades en una nación, en un estado. No todos los estados son iguales, obviamente, va a haber casos mejores y peores, pero vamos a hablar de un caso hipotético. Básicamente, ¿qué hace un estado? Un estado comienza su sistema, su estrategia de incentivos imprimiendo moneda, ¿no? Dándole a la máquina. Y esa emisión de moneda puede tener un plan económico, puede ser un desembolso a lo largo del tiempo o pueden ser emisiones descontroladas ante justamente no pensar en esas variables que pueden explotarse y que por alguna situación determinada necesitan empezar a darle a la maquinita para tapar ciertos agujeros. Pero suponiendo que tienen un plan económico, hay una agenda de emisión de dinero que en la mayoría de los casos los bancos centrales se encargan de hacer. Ahora, ¿qué se hace con ese dinero? Ese dinero es gestionado por un gobierno. El gobierno se elige. ¿Quién lo elige? El pueblo. El pueblo vota, no por tener dinero, vota en general, depende de los países, pero supongamos que vota el pueblo entero, que no hay restricciones para la gente que vote. Y lo que hace el pueblo al votar es elegir quién gestiona, quién es la DAO, quién es la gobernanza. Y el gobierno lo que hace es una curaduría de proyectos. Tiene una agenda de proyectos o de planes de trabajo en donde eligen dónde poner su dinero. Ahora, dentro del gobierno hay empleados y el pueblo también a veces trabaja en estos proyectos. Al finalizar de este camino o este flujo, lo que va a pasar es que si se invierte el dinero en los proyectos correctamente y los empleados y el pueblo trabajan en esa ejecución, yo voy a ver al final de ese caminito que el Estado genera resultados o que genera soluciones que pueden empezar a valorizarse. Es un país serio, la moneda es fuerte porque justamente desarrolla, ayuda con sus bienes públicos a sus ciudadanos y cuanto más trabajo se hace, cuanto más resultados y más proyectos se ejecutan, también eso genera más impuestos, porque de todo lo que los usuarios utilizan también salen impuestos. Esos impuestos de alguna manera son ganancia para el Estado, pueden ser reinvertidos para que el gobierno siga ejecutando políticas de Estado. Siempre asumimos de que esto funciona de esta manera. No estoy hablando de que por acá se empieza a drenar dinero, ¿sí? O sea, cada uno después bájelo a lo que conoce de su país o de su estado. Pero en un estado sin corrupción o que funcione, este debería ser el flujo. Si yo hago bien las cosas, mi moneda fiat se va a apreciar porque justamente habla de un gobierno serio que sabe ejecutar partidas de dinero y lo que imprime, lo imprime para poder hacer que esto funcione. En una empresa tradicional o Web 2 no es muy distinto, pero sí hay algunas cosas que empiezan a entrar en juego, ¿no? En general, las empresas, sobre todo las que cotizan en bolsa, generan su moneda, o en realidad su pedacito de valor, ¿no? de cómo repartir el valor que esa empresa representa, que son las acciones. Y los dueños de esas acciones obviamente esperan una ganancia, esperan un retorno de esto. ¿De qué? Del valor que la empresa genera para sus usuarios. Acá empezamos a ver un poquito más si son accionistas, son actores externos, si son personas que utilizan el servicio, son los usuarios. Acá se empieza a entender mejor eso. Pero de vuelta, el que tiene las acciones no necesariamente es el que decide quién se sienta en el board o en la mesa de toma de decisiones de esa empresa. Sí, en los casos donde haya una mayoría a veces de cantidad de acciones que tengan esos tenedores, pueden ser parte de la decisión, son los shareholders de una empresa, donde ahí sí eligen a quién sentar y a tomar las decisiones en el lugar más alto de la compañía. De vuelta, la empresa tiene un budget, un presupuesto, lo ejecuta, tiene proyectos, en este caso los trabajadores son elegidos por la propia empresa, ejecutan sus proyectos, crean productos, los productos son valiosos, idealmente, son diseñados para que así lo sean, la empresa genera ganancias porque esos productos o servicios se venden y las acciones se valorizan. Entonces, a mayor cantidad de uso y valor que esa empresa genera, se supone que las acciones tienen que aumentar su precio, se aumenta el uso y eventualmente puede pensar la empresa en generar una cantidad limitada de acciones o a veces pueden hasta ser como
lanzamientos posteriores de nuevos bonos o partecitas que representan la empresa. Ahora, una de las cosas que tiene la empresa es que hay una posibilidad de recomprar acciones. La acción de una empresa no solamente es acceder a ganancias, sino también, o los dividendos, sino también a tomar parte en las decisiones. Estos procesos de recompra lo que hacen es que estos sistemas no sean inflacionarios, como si es el Estado. El Estado si manija a su maquinita el número de tokens o de billetes que representan el valor de ese país o de ese Estado, se licúa. En el caso de una empresa, al poder recomprar o al poder sacar de circulación acciones en el sentido de que la misma empresa decide autocomprarse, eso también regula el valor de las acciones y eso hace que se empiece a ajustar esa estrategia de emisión de tokens de una manera más sostenible. ¿Cómo se ve esto en Web3? No es muy distinto. Web3, en lugar de acciones, divide el valor en tokens, si realmente esos tokens son necesarios. Y se puede generar una agenda de desembolso a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para que una gobernanza, en el caso de estamos hablando de un proyecto descentralizado, tome decisiones de cómo invertir ese dinero. Si hay una tesorería, cómo se va a distribuir ese dinero a los desarrolladores, al equipo que trabaja dentro del proyecto, pero también le da poder de voto. Y ahí podemos después discutir si los mismos tokens que son, digamos, económicos dentro de un proyecto son los adecuados para tener posibilidad de gobernanza o de voto, peso de voto. Pero básicamente es lo mismo, esto sirve para administrar proyectos y pagar los gastos o el valor humano que hay detrás de un proyecto. Y si hacemos las cosas bien, si el proyecto entrega valor, realmente resuelve problemas, ese token debería valorizarse. Muchas veces vemos que los precios de los tokens, lamentablemente, solo se regulan por oferta y demanda en el mercado, por especulación y no por el valor detrás, el valor inherente dentro de un proyecto. Y esas son las cosas que tienen que empezar a mejorar y cambiar y que un ingeniero de tokens acá es donde más valor puede sumar, que es cómo realmente envolver el valor que hay, y no es solamente el valor del producto, es el valor humano. Atrás de esto hay gente que está haciendo cosas tremendamente importantes que son parte también del valor de todo eso que se está generando. Entonces, el token tiene que poder reflejar ese precio más allá de lo que se descubra como precio de mercado y la oferta y la demanda libremente lo definan. Pero bueno, si yo tengo la suerte de hacer las cosas bien, suerte y hacerlo correcto, no solo suerte, cuanto más uso tenga mi proyecto, cuanto más valor genere para el usuario, mejor el precio del token, más venta, y tengo la posibilidad automáticamente de programar en mi smart contract un sistema de regulación o de balance de cantidad de tokens. ¿Por qué digo esto? Porque de vuelta, si un token, por ejemplo, Bitcoin tiene desde el momento cero una agenda y una programación de que solamente se van a emitir 21 millones de tokens en su vida eterna, ¿no? Porque la idea no es que caduque en un tiempo, es no va a haber más de esa cantidad de tokens. Entonces, por eso es que también se empiezan a valorizar o la gente empieza a especular en los momentos de halving, que son cuando se empiezan a cortar estos periodos de entrega o de nueva emisión, porque empiezan a escasear. Pero hay otros proyectos que emiten millones de tokens y no tienen una agenda de distribución o de recompra, como veíamos en el caso de Web2, en las acciones de una empresa, y ahí es donde se hacen inflacionarios y el valor, por más que el proyecto tenga un valor atrás, el valor se diluye por cantidad de tokens en el mercado. Entonces, dentro de lo que es Web3 está toda esta posibilidad de pensar en estrategias de cómo saco del juego tokens cuando sobran, con qué criterio, cómo lo voy a hacer, de qué manera automatizada va a pasar. Y eso es parecido un poco a lo que puede hacer en una empresa un protocolo. Puede comprar sus tokens para su tesorería nuevamente, pero también los puede quemar. Quemar es destruirlos, sacarlos de circulación. Y eso no es que hay alguien que aprieta el botón en un momento. Esto se regula automáticamente y hay algoritmos y hay que pensar muy bien esa estrategia mucho antes de lanzar un proyecto. Pero lo importante es que no estamos reinventando la rueda. Si vamos dos atrás, en un Estado-nación, el sistema de cómo incentivar a los usuarios o a los habitantes de un país a hacer lo correcto ya existe, solo que
no funciona tan bien. Sí podemos usar Web3 para mejorar lo que en una empresa, que tal vez solamente pueden acceder a acciones personas que tengan un cierto nivel de dinero o de conocimiento para también tomar decisiones. En el caso de Web3, nosotros podemos fraccionar eso a cantidades mucho más chicas gracias a los tokens y poder dar acceso y poder dar esa equidad de participación de las ganancias y de las decisiones a muchas más personas. Por eso lo de bienes públicos, poder abrir este juego y mejorar lo que hoy no funciona de los sistemas, como en el caso de los países donde sabemos que las economías a veces no están tan bien diseñadas o una persona aprieta un botoncito en el momento en que menos corresponde. Y esto es lo que pasa. Cuando los proyectos no nacen bien pensados, básicamente lo que vemos, y esto es un token, no voy a decir cuál, pero es una gráfica que no es una sola, hay varias así si las quieren buscar, que así arrancan cuando se lanzan, ¿no? La primera etapa es, qué bueno, hice un super proyecto, lancé el token, mirá, se va, explota, hace así un bull run tremendo, es el próximo unicornio, qué buen proyecto. Pero encuentra su máximo y ahí los usuarios o los actores externos dicen, no tiene tanta cosa buena y creo que si hasta acá llegamos seguro ahora va a haber presión de venta y la gente va a empezar a vender, bueno, voy a vender ahora que llegó al máximo. Y empieza a caer. Y uno dice, bueno, es una corrección del mercado, seguramente bajó Bitcoin o lo que sea y por eso el valor del token baja, ya va a subir. Cuando un proyecto no tiene atrás un propósito, esa primer parte de pasar el pico de la etapa 2 no vuelve atrás. Y ahí es donde los dueños del proyecto se empiezan a asustar y dicen, ¿qué hice? ¿Dónde la cagué, no? Porque ya está, ya eso no vuelve. Y eso básicamente es porque no hay un propósito, no hay un valor, no hay una intención, un incentivo para que los usuarios abracen el token, defiendan el proyecto y lo usen. Jugaron con la primera ronda de precio y se lo sacaron de encima y se murió. Y por ahí hay una gran idea, hay un gran equipo, hay una solución detrás, solamente que no se pensó, no se hizo una estrategia correcta, y ese equipo muere. Por ahí genera un proyecto nuevo, recibe capital y vuelve a nacer, pero no es serio y no es lo que nuestra industria Web3 necesita para poder empezar a generar confianza en los usuarios. Necesitamos generar proyectos que no tengan este pip final de muerte, necesitamos que crezcan, que tengan valor y que se actualicen y que se piensen en cómo hacer esto de manera sostenible. Esto es lo que queremos evitar y esto es lo que un ingeniero de tokens se sienta a pensar antes de generar una línea de código. Y acá es donde quiero que se sumen a ese mundo si es que realmente les interesa. Entonces, dos palabras que son muy importantes dentro de lo que es generar una estrategia de tokens, pero creo que son cosas muy asociadas a un ingeniero, es pensar en robustez y en sostenibilidad. Un ingeniero cuando hace un puente piensa en todo lo que puede pasar. Terremotos, vientos fuertes, carga de camiones que pasen al mismo tiempo, piquete y todos quedan subidos arriba del puente. Ninguna de esas perturbaciones tiene que afectar el resultado. Ese puente no se puede caer. Entonces, a la hora de diseñar, es lo que decía antes, hay que pensar en todos los qué pasaría si. ¿Qué cosas tengo que considerar para que ese puente no se caiga? Lo mismo es la estrategia de tokens. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para que si en la peor de las desgracias, todas esas perturbaciones juntas no afecten el resultado? Si no hago esto, soy una persona que improvisa, soy una persona que no está pensando en una continuidad, en una sostenibilidad. Ahora bien, mi puente que puede aguantar un terremoto con todos los camiones cargados a tope encima y no se viene abajo. Pero si eso pasa una sola vez y no aguanta las próximas, tampoco me sirve. Yo necesito que mi sistema sea flexible, que sea elástico, que aguante sacudones, pero que las aguante más de una vez. Y eso pasa, hay proyectos, uno que es controversial, pero que a mí me gustaba lo que se estaba construyendo encima, que era la blockchain de Terra, que aguantó un primer sacudón en su moneda estable, recobró, pero el segundo sacudón ya no lo pudo resolver. Y se murió todo. Se murió una blockchain con proyectos adentro y con gente trabajando muy fuerte. Entonces eso no puede pasar, eso lo tenemos que evitar y tenemos que ser serios a la hora de generar soluciones de esa manera. Y acá viene cómo pensamos los incentivos entonces, cómo pienso maneras de que las personas me deseen, pero que sean
o garanticen la robustez y la sostenibilidad. Esa zanahoria que tengo que poner adelante de personas con intereses distintos. Mi interés puede ser ahorrar o puede ser que el protocolo funcione y resuelva mi necesidad, pero el interés de él puede ser que el token suba de valor. Y es distinto lo que yo voy a necesitar para mantenerme ahí que lo que esa otra persona necesite. Acá entonces es donde empezamos a hablar y empezamos a entrar cada vez más en detalle de cómo es diseñar tokens como ingeniero de tokens. Entonces, dentro de lo que es el diseño de tokens, tenemos, digamos, para resumir, 4 pilares o 4 cosas que tenemos que considerar. Una, obviamente, es la económica. ¿Por qué? Porque estamos pensando en un sistema de intercambio, de entrega de utilidad. Entonces, vamos a tener que pensar en una parte económica, también en una parte o pata técnica, porque vamos a tener que definir cuál es la forma de ese token. Ese token es un token de intercambio, es un token que solamente recibe la persona y nunca más va a salir de su billetera. Y eso también especifica el tipo o estándar de token que vamos a utilizar. Y la parte legal y ética. Ahora vamos a ver un poco más en detalle sobre eso. Pero lo importante es que cuando nosotros definimos esas patas, todo eso queda guardado, como decía antes, dentro de contratos inteligentes y blockchain. O sea, son inmutables. Eso no se va a cambiar. Una vez que deploya, queda ahí adentro. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y pensar muy bien, porque podemos lanzar la versión 2D algo, pero ya esos parches, si no son intencionados, no van a hacer que el producto funcione más adelante. Pensar que los tokens tienen que tener un valor, eso nunca olvidarlo, tienen que tener una utilidad, o si no, no tienen que existir directamente. Y ahora vamos a ver cuáles son esos principios de diseño en estas 4 patas que tenemos que considerar para poder avanzar. Como decía antes, el equipo multidisciplinario es más que necesario. Si ustedes se ponen a pensar en un proyecto donde solamente hay desarrolladores, van a tener problemas. No porque los desarrolladores no sean buenos, son personas que en la parte técnica la van a romper, pero necesitamos las demás patas para poder armar ese sistema o ese rompecabezas de piezas que termina ayudando a que realmente esto tenga un sentido y tenga forma. Y la comunidad. Porque de vuelta, podemos hacer un proyecto o un producto increíble, pero si no hay usuarios, si no hay personas que realmente lo abracen y lo usen, no va a tener un valor, la parte humana se va a perder. Lo que son los principios de diseño son esas preguntas clave que tenemos que hacernos en cada una de estas cosas que hablábamos recién, en estas patas, para empezar a mapear cuáles son justamente las variables o consideraciones que tenemos que tener. Por ejemplo, dentro de lo que es la parte técnica, si vamos a lanzar un token en este caso, ¿qué tipo de característica tiene que tener? ¿Es un token que tiene que tener un, no sé, por ejemplo, si estoy trabajando en un diseño de tokens para una empresa, ¿es un token que va a ser público o va a ser privado? ¿Tiene que tener una cierta característica de seguridad? ¿Solamente lo voy a usar yo? ¿Lo va a poder intercambiar con otra persona? ¿Cómo va a ser la escalabilidad? Si yo necesito que esos tokens crezcan, tengo que pensar en que los pueda emitir en una cierta cantidad de tiempo. Lo voy a tener en una red determinada, en una blockchain determinada, o, por ejemplo, con ciertas características, como pueden ser en los sistemas de distribución no pública o sí pública. Tengo que poder interoperar, o sea, va a haber un token que tenga que poder usarse en distintas blockchains. ¿Cómo va a ser esa manera de interoperar entre distintas blockchains o hasta dentro de distintos proyectos? Todas esas cosas van a empezar a armar la hoja de diseño de cómo técnicamente voy a tener que pensar al token y al sistema en donde ese token se va a mover. Y en eso los desarrolladores son los que más nos van a poder ayudar. Pero si vamos a la parte económica, ahí es donde empezamos a pensar en el propósito. Es, ok, ¿qué va a hacer que mi usuario o sea, cómo voy a capturar el valor? ¿Cómo ese valor el usuario lo va a poder bajar a algo útil? Y cómo eso, no solo el usuario, sino el accionista, el que quiere el token por otro sentido, le va a traer también importancia. Entonces acá es donde, por ejemplo, tenemos que empezar a pensar, bueno, mi token solamente va a ser económico. Al final yo lo voy a tener que poder vender en algún lugar y obtener dinero, fiat o estables o lo que sea, a partir de eso. O, no, mi token solamente va a ser para voto y no lo voy a mezclar con precio, porque si lo mezclo con precio, alguien malintencionado podría venir, comprar esos tokens para votar, cambiar las reglas del juego
romper todo, ha pasado, hubo proyectos que ha pasado, y salirse. Entonces, ahí es donde empieza uno a elegir, como si fuera en el ajedrez, cómo voy a empezar a mover las fichas. También podemos pensar en que hay propósitos, por ejemplo, relacionados con medio ambiente, o sea, pensar en que un token va a representar, por ejemplo, la huella de carbono que dejo con mi proyecto. Si yo, por ejemplo, tengo un sistema de transporte que lo quiero descentralizar, un Uber descentralizado, yo podría decir, genero un token para que si yo elijo tomar un auto dentro de esta red, ese auto o ese viaje me va a generar un token que el valor que tiene es la de contaminación que hice porque ese auto era eléctrico. Y preferí usar eso antes de tomar mi auto tradicional. Ese tipo de cosas son las que uno tiene que empezar a ver qué representa, qué valor económico hay detrás de eso. ¿Cuántos tokens? ¿Va a ser una generación de tokens infinita? ¿Va a ser un número acotado? ¿Se va a quemar? ¿Se va a generar? O sea, esas cosas entran dentro del apartado económico. Si hay una persona que entienda de economía o de finanzas, esta parte es mucho más fácil, pero si no, nos tenemos que un poquito empezar a entrenar en ese mundo. Y lo legal y lo ético es súper importante. Lo legal no es menor porque aunque a veces esquivamos lo que es la palabra regulación, la regulación existe. Entonces, si nuestro proyecto va a ser global, porque Web3 no tiene límites, hay lugares donde nuestro token podría ser un problema. Y ahí entramos en un mundo que después hablamos un poquito, que es los tokens de utilidad o los tokens de valor o security tokens, donde si entran en una determinada categorización, se nos viene encima todo un mundo de leyes en algunos países. Entonces también ahí viene este tema de, bueno, si voy a armar mi proyecto, ¿en qué jurisdicción debería pensar? ¿Qué regulaciones están asociadas a esa jurisdicción? ¿Necesito pensar en alguna normativa extra? Europa está teniendo leyes muy particulares con cripto, entonces hay que empezar a entender un poco ese contexto que hablábamos antes, ese espacio de acción. Y lo ético también, porque si yo voy a, por ejemplo, guardar información de salud o datos, ya no hablamos de dinero, sino que hablamos de que la blockchain almacena información, podría estar teniendo acceso personas a información que no debería. Y eso ya afecta a cuestiones éticas. Entonces también ahí hay que empezar a evaluar desde ese punto de vista. Lo importante es que todo esto tiene que estar en esa hoja de diseño para no perder de vista nunca lo que es incentivos, qué cosas son las que necesitamos para atraer a nuestros usuarios y que no sea algo fácil de atacar, o sea, que sea bien robusto y práctico a la vez. Y en gobernanzas es bastante similar también, porque ahí la gobernanza también la tenemos que pensar, como decía recién, si el token que vamos a diseñar lo vamos a diseñar para votación, para distribuir poder de voto y obviamente para alinear intereses, o si también ese token va a tener un peso económico. Y eso es más delicado. Yo generalmente recomiendo que el mismo token no sirva como economía del proyecto y votación. Es personal, eso no lo tomen como recomendación firme, pero creo que si no hay un sistema que cuide bien el proyecto internamente, un sistema me refiero hasta de reglas que estén embebidas en ese smart contract, es muy fácil que personas compren tokens para tomar decisión aunque esa decisión sea dañina para el proyecto. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado, pero tener tokens en una gobernanza, que no necesariamente esa es otra cosa, muchos tenemos DAO, hagamos tokens, y no hace falta a veces hacer eso. Pero si queremos dar transparencia y trazabilidad de lo que hace esa gobernanza, tener tokens que ayuden a votar y que tengan como esta capa de reputación por sobre todas las cosas, aún por encima de cantidad de votos o de tokens que uno tenga para tomar decisión, es muy importante. Así se ve una estrategia muy básica y resumida de cómo funciona una DAO en cuanto a diseño de tokens. Básicamente hay un usuario, y de vuelta es muy resumido, no funcionan todas las DAOs así, pero es solo un esquema. Hay un usuario que puede comprar tokens en el mercado, si es que están para comprar, que es lo que decía cuando a veces tenemos tokens que son también económicos, además de poder de voto, y lo usa solamente para transaccionar, compra y venta, porque especula con ese token, pero también le sirve para votar. Y esa gobernanza le da influencia en las decisiones, por ejemplo, en cómo maneja el dinero la tesorería de esa DAO. Esa tesorería sirve para pagar los gastos de la DAO, del proyecto, los desarrolladores, etc.
También la DAO puede elegir quemar tokens, deshacerse de ellos para no tener un sistema inflacionario. Pero también puede generar ingresos, porque tal vez si esa DAO es parte de un proyecto que genera productos o servicios de valor, lo que genera como comisiones o fees que ese proyecto puede estar gestionando, pueden volver a la tesorería como ingresos. Entonces, un token que se genera en este caso para una DAO puede cumplir todas estas cosas y más o menos es como el diseño o el flujo en el que ese token se va a mover y donde tenemos que empezar a pensar qué cosa de estas podría fallar para tener estos sistemas de control integrados. Ahora, si me voy a un proyecto más grande, y en este caso de vuelta es una versión más que simplificada y tal vez no es la más actual de Aave, que es un protocolo de préstamo, o sea, usuarios prestan o toman prestado tokens. Como ven, ya hay que empezar a pensar en más interacciones para que los incentivos, que son la moneda de Aave, que son ahí los fantasmitas, tengan realmente valor. Acá, como ven, ya hay más de un usuario, ya no es solamente el de la gobernanza, es un usuario que solamente puede querer comprar, o mejor dicho, prestar o pedir un préstamo en su sistema de mercado de dinero que tiene Aave, pero también hay otro tipo de usuario que por ahí solo quiere especular con el token del protocolo. Ese token le permite tomar decisiones, pero también le permite hacer uso de la plataforma y tener mayor ingreso por depositar ese token dentro del proyecto. Entonces acá se empiezan a atar otras cosas cada vez más complejas, que si yo no diseño bien qué hacer para que, por ejemplo, el usuario número 2 no venda de golpe todos sus tokens de incentivo y tire el proyecto o el valor del token a cero, para que eso no afecte al usuario uno que lo único que quiere es venir y pedir un préstamo y que el proyecto sobreviva y le dé el resultado o la solución que está esperando. Todo esto tiene que andar aceitadamente. Si alguna de esas flechas se rompe y no la pensé adecuadamente, ahí es donde empezamos a tener los problemas. Y esto se juega así en papel, esto es empezar en una pizarra a decir, bueno, ¿qué debería pasar? ¿Quién con quién? Y ahí es donde empieza a nacer la magia de un ingeniero de tokens. Pero hasta acá es como que le hablé cosas muy sueltas y ahora lo que quiero ayudarlos es a poner esto como en una cajita y en un orden, cómo empezar a avanzar. Entonces, el corazón de una forma de trabajo o un framework de trabajo para diseñar tokens es el centro, es definir el problema, entender el propósito, la propuesta de valor de nuestra solución. Sin hablar de tokens, es qué va a resolver, qué voy a ayudar a mi usuario a mejorar su calidad de vida, lo que sea. Si no sé esto, invierto todo el tiempo que haga falta para encontrar el verdadero porqué. Si no hay un porqué de peso, no avanzo con nada de lo que está alrededor. Cuando encuentro ese lugar mágico donde mi usuario va a mejorar su calidad de vida y me va a querer, ahí paso a los demás casilleros. Entonces ahí va a la segunda parte, que es, ¿necesito un token? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué características? Empezamos a hablar lo que hablábamos antes, desde lo técnico, desde lo económico, desde lo legal. Ahí empiezo a pensar, y es un hermoso brainstorming, que es parte de lo que vamos a hacer en el bloque ahora 2, cómo debería comportarse. Ahora bien, eso es solamente el token, pero ¿quién va a ser el dueño del token? ¿Quién me va a querer comprar ese token? Los usuarios, que van a usar la herramienta, y los actores. ¿Qué los incentiva? Yo necesito empatizar con ellos, necesito saber qué cosas les van a llevar a hacer las cosas buenas y los va a evitar de hacer lo malo. Lo malo puede ser vender, puede ser estafar a otros, o sea, hay que pensar en muchas cosas. La gente a veces no pensamos que quiere hacer el mal, pero algunos trabajan de eso. Entonces, todo tiene que considerarse ahí. Una vez que pensé cómo va a ser el token y qué zanahoria necesita cada una de estas personas que lo van a querer tener, ahí empiezo a pensar cómo van a ser esos incentivos. Los voy a dar una única vez. Muchas veces hay proyectos que hacen airdrop de sus tokens, los entregan entre los primeros usuarios que experimentaron la herramienta. Otros los entregan con el tiempo, como en una agenda programada, que puede ser, por ejemplo, los entregan y luego hacen como un vesting o una curva que se va activando a medida que pasa el tiempo la entrega, para que justamente no haya esa presión de venta toda de una vez. Todas esas cosas las tenemos que pensar
dentro del proyecto. Y pasamos a la quinta etapa, que es cómo ese token va a reservar o va a ser la reserva de valor o la generación de valor de mi proyecto. ¿Qué derecho exclusivo, qué cosa única va a tener atrás que le va a dar el valor? Porque si no, va a ser un token que en el mercado no va a ser apreciado tampoco. Entonces hay que entender por qué si no tengo ese token yo me perdería de algo importante. Las últimas dos partes son súper importantes, no son menores, y por eso están en la base, que es si tengo un token, si tengo valor, si sé cómo distribuirlo y sé cómo incentivar a cada uno, tengo que definir una agenda de distribución. ¿Cómo voy a hacer eso para que no caiga de golpe en manos de muchas personas o pocas personas y que la equidad o que la mala intención de vender de golpe surja toda de una vez? Y eso también ayuda a generar confianza, porque las personas que inviertan van a saber cómo van a ir sucediendo estas cosas. Todo esto necesita quedar documentado, necesita quedar explicado en un lugar que es normalmente el light paper o el white paper, si tiene más información, pero que cuenta todo este modelo de negocios que hay detrás de una emisión de un token para que entiendan los usuarios, entiendan los inversores y se sepa esas interacciones que hay en caso de que una palanca se levante, un botón rojo se apriete, saber qué pasa. Eso es importante. No muchos de nosotros leemos la documentación de los proyectos con los que interactuamos o los tokens que compramos. Y eso es algo que no está bien. Hay que entender si uno quiere hacer inversiones también a largo plazo o más seriamente. Entonces, ya hablamos, el corazón del framework es qué vamos a resolver, cuál es la propuesta de valor. Así como en un modelo Canva de negocio tradicional de emprendimientos, esto es lo mismo. ¿Qué es lo que el usuario necesita y que nosotros se lo vamos a ir a resolver? ¿Qué diferencial tenemos con la competencia y cómo vamos a hacerlo? Una vez que tenemos eso, vamos a las preguntas de ¿necesito un token? ¿Qué sistema de incentivos? Estos gráficos que hablábamos recién, ¿cómo es esa interacción? ¿Cómo un usuario puede dañar la intención de otro? Entonces, ¿cómo balanceo? ¿Cómo quemo o genero? Todo ese tipo de cosas son las que se empiezan a pensar. Planificar un lanzamiento, su agenda de lanzamiento. Regulaciones, esto que hablábamos, si un token es considerado como de utilidad, como que da un derecho de uso o un derecho exclusivo a algo, no va a tener mayores problemas en ningún lugar del mundo. Pero si es un security token promete una ganancia futura por un trabajo de un tercero. O sea, el tercero acá sería el proyecto. Entonces, si yo compro un token especulando un cambio de precio y ese token se utiliza en una jurisdicción donde hay una fuerte regulación, como puede ser Europa o Estados Unidos, podría ser catalogado como security y eso implica pasar por un montón de controles y en muchos casos proyectos con sus tokens mueren por no cumplir con esas normas. Entonces ahí hay que hacer un análisis más a conciencia desde lo legal. Y definir métricas de éxito y de control, que pueden ser para el equipo, pero también pueden estar embebidas en el código, que es si un precio o una cantidad de tokens se eleva por encima de tal valor, que el smart contract dispare la quema automática de cierto porcentaje, por ejemplo. Eso se está utilizando mucho con inteligencia artificial dentro de proyectos, dentro de smart contracts, que haya toma de decisión sin haber una gobernanza, que automáticamente, internamente se balanceen las cosas que pasan, obviamente con la lógica que se define en la estrategia. Y acá viene una parte interesante que es contarle un poco qué tipo de tokens, esto que hablábamos de pensar en los modelos o en los mecanismos, hay muchos, pero quería contarle algunos para que después nos sirva para la parte de práctica de hoy, que es cada uno de estos tipos de estrategias de tokens están asociadas a distintas necesidades y funcionan diferente. Perdón. Por ejemplo, Steemit es una red social que no está ahora funcionando muy bien, o no está en boga, pero sí fue hace unos años algo muy valioso porque tenía un token con propósito que era justamente que la gente que participaba activamente de esa red social recibía un token por sus contribuciones de valor. Entonces, se premiaba la contribución y la ayuda a la comunidad
si era de valor, obviamente la misma comunidad votaba si era una contribución de valor para recibir un token en premio a ese compromiso o esa contribución. Otros tokens de incentivos, por ejemplo, Changers es una aplicación que fomenta lo que es, por ejemplo, el uso de bicicletas o el compartir transporte para disminuir la huella de carbono. Entonces yo incentivo a las personas a tomar la decisión de agarrar una bicicleta y ir a su trabajo o a compartir un auto, y a cambio de eso, que podría ser lo que nosotros usamos las bicicletas de la ciudad, a cambio de eso recibo un token, porque eso premia mi conducta, en este caso relacionada con el cuidado ambiental. Hay tokens como BAT de Brave, el browser de internet, donde me premian a mí por no consumir digamos, no mirar publicidad paga de internet. Si ustedes usan Google, perdón, Chrome, obviamente verán que les aparecen, salvo que tengan bloqueadores, les aparecen publicidad y cosas que yo no pedí ver. Entonces, acá en lugar de eso es el tiempo y lo que te ahorro de ver te lo pago, te incentivo con una moneda que da el propio browser, que es BAT. Las stablecoins son tokens de intercambio, ahí están pensadas para comprar y vender, o sea, esas no tienen un propósito de utilidad, sino un uso económico, básicamente. Después tenemos activos que fraccionan, tokens que fraccionan, por ejemplo, activos de la vida real. CryptoCampo o AgroTokens son tokens o proyectos que tienen sus tokens para representar pedacitos de inversión de cosechas. CryptoCampo, por ejemplo, lo hace con cosecha de cannabis medicinal, y uno puede acceder a un porcentaje de tierra o de cosecha y tener una ganancia de eso. AgroToken es un token que representa granos, y el mismo dueño de campo que tiene su cosecha, en lugar hasta venderlo, podría tener como su representación de su cosecha en tokens y poder comerciar intercambiándolos directamente. Los que son de compensación de carbono, por ejemplo, Sun Exchange es un proyecto que tiene paneles solares en lugares con poco acceso energético o que es muy difícil y muy caro acceder a energía, y sobre todo energía limpia. Entonces hay un token que permite a las personas que tienen los paneles solares vender su energía a otros y reciben un token por distribuir la energía limpia, y el que elige comprar la energía limpia, que generalmente es más cara que la convencional, puede comprar a un valor más económico. Entonces, el token le sirve a los dos lados, al que produce y al que necesita invertir en esos paneles que no son baratos, y al que elige consumir ese tipo de bien o energía con un valor de descuento. Tenemos la parte de datos, por ejemplo, todo lo que es datos descentralizados, y en el caso de información científica, acá tenemos a Muse Matrix para eso. Ocean también es un protocolo que maneja datos descentralizados, o sea, yo puedo monetizar mis datos. Hoy en día, si por ejemplo un científico quiere tener su información publicada, tiene que pagar a revistas de renombre o tiene que hacer algún tipo de validación por un entorno que suelen ser las mismas personas, y eso a veces condiciona lo que es el conocimiento colectivo. Yo puedo tener mi data descentralizada, publicada, validada y monetizada. Un científico puede monetizar la información de sus trabajos de esta manera, y el token sirve para eso, para controlar que la data sea verídica, sea buena, de buena calidad, pero también para pagarle a la persona que la genera. Y la parte de residuos, por ejemplo, Plastic Bank es otro proyecto donde todo el plástico que se retira del mar o de la basura en la ciudad, la persona que colecta recibe un token para premiar su trabajo, digamos, a conciencia de reciclaje y recolección, pero también están las empresas que hacen cosas con ese tipo de plástico. Entonces, el token que se genera dentro de este proyecto sirve para premiar el que recolecta y tiene un compromiso responsable con la sociedad, y el que le da un segundo uso o vida al plástico recolectado. Se genera una economía interna dentro de esa plataforma donde se premia o se incentiva ambos sentidos. Todo esto se puede hacer con tokens. Son distintas aplicaciones de tokens a modelos de negocio diferentes. Por último, y ya para ir cerrando, entonces lo que hablaba del anteúltimo paso es cómo voy a distribuir. Tengo que tener muy claro al principio qué cosas son las que voy a estar distribuyendo. Si, por ejemplo,
son tokens económicos, voy a entregar todos los tokens al principio de una vez y es un número fijo, como fue Bitcoin, 21 millones, no hay más que eso. O va a ser una cantidad variable, Ethereum sigue emitiendo, pero tiene un mecanismo ahora de quema, entonces esas cantidades se van regulando. Generar esos mecanismos son muy importantes y eso es una de las primeras cosas que también tenemos que definir. ¿Cuánto va a durar esa distribución basado en el sistema que elegimos? Por ejemplo, esto que les decía, puedo hacer una entrega de una cantidad fija a ciertos usuarios o tenedores de tokens, pero esos tokens se van a ir habilitando en una agenda de tiempo. Entonces ahí yo voy a poder ir controlando el circulante que voy a tener y eventualmente poder jugar con la presión de venta para que, de vuelta, no se lleve puesto la especulación de algunos, el valor del proyecto que hay detrás. ¿Y cómo voy a asignar esos tokens? El split, la torta de distribución. Se lo voy a dar a la tesorería en cierto porcentaje, a los primeros inversores, al equipo de desarrollo, a la comunidad. O sea, ¿cuál va a ser el porcentaje de distribución que voy a tener? Acá sí ya hablamos de economía de tokens o los tokenomics de un proyecto. Porque también eso es importante. Hay algunos proyectos que el 50% se lo dan a los inversores y el 30% a los desarrolladores o fundadores. Entonces sí, es descentralizado, pero en realidad el inversor y el grupo que creó tienen la mayoría de los tokens. O sea, cuando ellos quieren hacer un exit, agarran, venden todo y el usuario que quedó ahí confiado y entró al proyecto decir, hey, yo quería quedarme acá y me acaban de destrozar todo. Entonces, esa distribución tiene que ser pareja, tiene que tener una lógica y no es cualquiera. Si ustedes ven que la torta de distribución está tan desbalanceada, tengan cuidado. Y los mecanismos de control y seguridad, esto que les decía de si hay que automatizar y poner botones rojos para presionar, diseñarlos desde el momento cero. Si de golpe se me disparan la cantidad de tokens o el precio se empieza a ir a un valor que no debería estar por algún tema de que el contexto cambia, tengo que tener botones o salidas de emergencia programadas dentro del smart contract para que eso balancee o ponga un freno, que es un poco lo que en el caso que contaba de Terra sucedió. No habían pensado que alguien podía de golpe vender, mucha gente, vender todos los tokens al mismo tiempo, por el motivo que haya sido, no importa ahora hablar de eso, y se confiaba que la reserva de Bitcoin que tenía la tesorería iba a ser suficiente, y no alcanzó. Se lo llevó puesto el efecto corralito, digamos que todos salieron corriendo al mismo tiempo. Entonces, esos botones de emergencia son parte de esta etapa. Y el roadmap de escalabilidad. Yo lanzo para ciertas condiciones y cierta ambición de mi proyecto. Pero ¿qué va a pasar? No hablamos de un año, hablamos de 3 meses. En cripto el tiempo vuela, un año es mucho, pero 3 meses, 6 meses, un año, idealmente empecemos a hablar de 5 años, ¿cómo va a ir evolucionando? ¿Qué cosas voy a tener que ir sumando en etapas para que el proyecto escale y llegue a más personas y tenga en cuenta más cosas de las que nació inicialmente? Entonces, eso es súper importante y es el anteúltimo paso antes de ir a la simulación. Solo les quería mostrar, porque es parte de lo que vamos a usar ahora después en el momento de práctica, cómo se vería un sistema de distribución simple. O sea, un grant o un VC nos da plata a un proyecto, que es la burbuja esta celeste, donde está el equipo que desarrolla, genera un MVP de protocolo, y ese protocolo genera una solución que empieza a darle valor al usuario. Esto es un esquema de sistema para pensar un sistema complejo, donde las flechas que dicen más son contribuciones positivas y las que dicen menos son negativas. Si un protocolo crece o trabaja, le quita dinero o tiempo a los devs porque necesitan trabajar más a fondo. Lo importante siempre es maximizar el valor que el usuario ve de esto. En este ejemplo, que el grant daba esa primera inyección de capital y llenaba los bolsillos del equipo y de los devs, empezaron a trabajar y a generar el protocolo, empezaba a generar valor en el usuario, pero en algún momento el equipo de devs se seca, no tiene más fondos, porque no pensó en un sistema donde haya incentivos que mantengan a esto como una rueda, no como algo lineal. Y ahí vuelven a ir a otra ronda de grants y a otra ronda, pero no hay un sistema económico atrás. Para un MVP está perfecto, valida una idea, pero para un proyecto sostenible en el tiempo esto no sirve. Entonces acá es donde empezamos a pensar y a disimular generar un token, decir, bueno, genero la propia economía interna del proyecto.
Puedo recibir de vuelta una inyección de un grant, el equipo recibe un token, dinero y genera su protocolo y un token. Ese token, la gobernanza decide qué hacer y inyecta dinero para seguir manteniendo al equipo de desarrolladores. El protocolo crece, genera valor, el usuario está feliz, pero fíjense que el valor del token, si yo emito y no paro de emitir, cada vez que se generan más usuarios y genero más tokens, ese valor nunca termina de crecer, que al final es lo que termina protegiendo la economía de mi proyecto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un sistema inflacionario donde el usuario está feliz, el protocolo funciona, pero el valor del token fluctúa. Esto para un usuario por ahí no es grave, pero para un inversor que el token sea tan volátil no le sirve. Va a empezar a especular y ahí nosotros en algún momento lo que nos va a pasar es que todo esto se va a romper. Entonces, emitir un token sí sirve, pero hay que pensar en un sistema en donde el valor del token sea tanto o sí, igual de importante que el usuario, para que esto económicamente sea sostenible. Entonces vamos a la última simulación, que es un sistema donde también recibo una inyección de un grant, emito tokens, pero sumo una gestión de quema de tokens. Y de vuelta, hay sistemas mucho más complejos que esto. Esto es solamente lo más simple que les quería traer. Pero cómo regulando la cantidad de tokens que hay en un sistema, yo puedo empezar a maximizar el valor de usuario, el valor del producto, del servicio que mi protocolo da, y el valor del token, que eso sería el espacio dorado al que queremos llegar. Empezamos con el grant que inyecta, el token que se emite, pero cada vez que yo tengo un número de tokens por encima de un valor, eso dispara un sistema automático de quema. Entonces fíjense que ahí ya logré optimizar todo. El protocolo da todo el valor posible, el usuario está feliz y el valor del token no se va a cero. Ese sistema, esa estrategia de emisión y quema controlada ayuda en este caso a que ese sistema circularmente funcione. Vamos a jugar con este sistema de dibujitos, así que no se vayan. Y eso sería básicamente todo. Lo importante acá es que hay muchas herramientas que terminan de ayudar en lo último que hablábamos que un ingeniero hace, que es, además de diseñar y desarrollar, es verificar y validar los últimos pasos. Antes de lanzar, prueba que todo ande bien. Y para eso hay varias herramientas. Una de las cosas que normalmente se hace primeramente antes de hacer línea de código es generar el diseño muy preliminar en, por ejemplo, Python o TokenSpice, que es el software que creó al principio que les contaba Trent McConaughey, que se basa en Python y es muy simple y permite simular y ver gráficamente cómo un sistema de tokens funciona. Pero es hacer un gemelo digital, es la idea que yo tengo, llevarla como a una copia de papel a computadora de cómo funcionaría esto que vimos en gráfica, pero de manera de lenguaje, sin todavía tener tokens, sin tener plata metida en el medio. Y después sí ya tengo sistemas o software que sirven para verificar, o sea, probar escenarios, y ahí jugamos con subir palancas. ¿Qué pasa si todos, no sé, todos deciden vender? O el precio se va a cero. Y ahí empezamos a jugar con distintas variables y palancas y ver lo que hablábamos de la robustez, que el puente en todas esas condiciones no se venga abajo. Y por último, que es SCAD-CAD, se puede utilizar para eso. Machinations es otro software que sirve para validar. ¿Qué es validar el modelo? Yo puedo jugar con palancas y decir, bueno, subo esta palanca sola de una vez, que por ejemplo es que todos quieran vender. Ahora, ¿cuántas veces va a pasar eso en la realidad? Tal vez no muchas. Entonces, ahí es donde necesito validar. Validar es simular lo que la gente haría, estadísticamente hablando, sin que haya gente en el medio. Machinations lo que hace es usar la simulación Monte Carlo, que es correr estadísticamente muchos escenarios al mismo tiempo, simulando conductas de personas que puedan querer hacer cosas distintas. Y ver si en algún momento, ojalá que no, pero la conjunción de más de una variable al mismo tiempo rompa el sistema. Eso se puede hacer y de vuelta, acá no hay gente que haya usado todavía un protocolo que exista ni dinero puesto. Y eso es lo que deberíamos empezar a ver más seguido, que no sea el famoso testeo en producción. Hay herramientas en papel que se puede empezar a hacer para jugar con este listado de escenarios y, por ejemplo, las cruces o los checks son cuando las cosas, probándolas con esos escenarios se rompen. Lo ideal es que tengamos situaciones en donde todo esté bien y a partir de ahí seguir. O sea, eso es lo primero que se hace en papel. Esta es la simulación que les contaba de un gemelo digital, donde
Yo ahí solamente es Python, puedo poner las variables que quiero estar testeando y empezar a jugar con las palancas y decir qué pasa cuando, por ejemplo, no sé, todos los tokens se venden. Lo ideal sería que en la gráfica que está debajo, por ejemplo, el precio no baje, que llegue un momento en donde estabilice. Eso significa que aún con un sacudón de mercado o con una presión de venta o, en el caso de precio, o lo que sea, o una emisión bruta, el proyecto no se mueve de donde estaba pensado que tenía que estar. Y esto es en papel, en computadora. No hay nada deployado en blockchain todavía. Y la simulación final, la validación, que es esta simulación de Monte Carlo, donde ya casi es como que lo que graficamos antes en el pizarrón, muy así como infantil, tiene su esquema, de vuelta, las flechitas, las interacciones, qué sube y qué baja, y lo que empieza a correr son miles y miles de simulaciones con variables en distintos valores al mismo tiempo. Que luego, por ejemplo, ahí abajo, ese es un protocolo, es un famoso market maker, que es poder compra y venta de tokens. Entonces, fíjense que hay como una variabilidad, pero que el propósito del concepto es que ante la baja de un precio, sube el precio del otro token para mantener la liquidez de ese pool de ese market maker. Entonces, el propósito de ese proyecto, que es si yo tengo dos tokens emparejados y tienen que el total de ese pool mantener un valor en precio, por ejemplo, dólar, si un token baja, el otro tiene que subir en una cantidad similar para mantener el balance. El diseño de ese proyecto se cumple, hay hay dispersión de datos, pero aún con un montón de variables subiendo y bajando al mismo tiempo, presión de compra, eso que hablábamos recién, no deja de cumplir su propósito. Esto sí es algo lanzable y acá sí me puedo poner a diseñar un protocolo en Solidity o el lenguaje que sea. Documentación, de vuelta, este es el ejemplo de Ocean Protocol, es increíble la documentación de este proyecto, los invito a leer, pero no hay que olvidarse de que todo esto tiene que quedar escrito, explicado y entendible para que cualquiera que tome una decisión de compra, de uso de una plataforma, entienda qué pasa por detrás. Así que eso es algo importante y muchos proyectos en la urgencia o en la deuda técnica dejan la documentación para el final y la realidad es que es la carta de presentación de un proyecto y es lo que le da seriedad también a todo esto. Eso también es parte de lo que un ingeniero de tokens ayuda a generar con el equipo técnico para que quede todo documentado. Y eso es todo, estamos apenitos pasados para ir al descanso, pero ahí está de vuelta el QR para los que tengan intención de estudiar y aprender y entender más a fondo de todo esto que traté de resumirles en esta charla hoy. Cualquier cosa, están los grupos, si el inglés es una barrera, hay grupos en español, así que no tengan miedo de sumarse y empezar a participar. Y también les dejo mis redes por si me quieren escribir para cualquier consulta, cualquier cosa que necesiten o ver por dónde empezar a charlar, porque también es eso, a veces uno no sabe por dónde empezar, tiene algunas ideas y bueno, estoy abierta a ayudarlos en lo que sea necesario. ¿Qué vamos a ver en un ratito? Lo que acabamos de entender en teoría, jugar un poco y armar un esquema de cómo nos imaginamos de una estrategia de token, de un ejemplo determinado, y podemos trabajarlo en grupos, depende de cuántos seamos, o los vamos trabajando juntos acá en el escenario en pantalla, para ver cómo sale ese diseño de tokens que nazca de este grupo de gente. Así que bueno, eso era un poco lo que quería compartirles hoy de fundamentos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o vamos al descanso.